Hola, buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva reunión. Yo soy el doctor José Manuel Guajardo, soy oftalmólogo de Clínica Alemana, cirujano de cataratas y de glaucoma, y les voy a hacer esta breve presentación sobre lo que son las cataratas, sobre el tratamiento que es la cirugía de catarata, y algunos aspectos relevantes de esto. Y van a tener en esta charla la posibilidad también de plantear sus preguntas o inquietudes o hacer comentarios al final de la presentación, y les doy la bienvenida entonces a todos aquellos que se han conectado a través de la plataforma Teams para acompañarlos en esta nueva sesión. La charla del webinar que les voy a comentar ahora se titula Cirugía de cataratas, una forma segura de recuperar la visión. ¿Y qué son las cataratas? Bueno, cuando a un grupo de pacientes en distintos centros del mundo que tienen algún interés respecto de los problemas visuales, se les pregunta en qué consiste una catarata, un porcentaje no menor de ellos responde que consisten en un crecimiento de conjuntiva o de una carnosidad que crece por encima del ojo y que tiene este aspecto. Y les comento que esto no es una catarata, esto es un pterygium. Algunos otros pacientes también van a contestar que una catarata corresponde a una nube en la cara anterior del ojo, que es la córnea, y eso consiste en un leucoma y tampoco es una catarata. Y cuando hablamos de cataratas, hablamos de la opacidad que se produce en el lente natural del ojo, que en condiciones normales es transparente, y es una condición que impide la visión de manera lenta y progresiva en la mayoría de los casos. Y de hecho, la mayoría de nuestros pacientes que presentan cataratas visualmente significativas, no podemos apreciar la catarata desde el examen externo, como sí se ve en esta foto, que es más bien para ejemplificar a qué es lo que nos referimos. Las cataratas son una condición normal, entonces, que va empeorando con los años y sin tratamiento pueden llevar a la pérdida total de la visión. Pero es importante recordarles que esta pérdida siempre es reversible cuando es por catarata. Los factores de riesgo, como ya pueden intuir entonces, son el transcurso de los años, la edad, pero también hay algunos factores de riesgo locales, como el haber presentado un trauma en el ojo o el tener una enfermedad que, digamos, que se manifieste o que se presente como inflamación intraocular repetida. Otros factores de riesgo son el tabaquismo y también la diabetes mellitus, entre otras. Para entender un poco mejor en qué consisten las cataratas, les muestro este esquema del ojo humano. Y en este esquema ustedes pueden ver que un ojo cortado de forma seccional, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que el ojo tiene dos grandes cámaras, dos grandes cavidades. Una cavidad anterior, que es todo lo que está por detrás de la pared anterior del ojo, que se llama córnea, y por delante del cristalino, que es esta estructura que se ubica en el medio, separándola de la cavidad más interna, que es la cavidad vítrea, que está rellena de un gel. Y cuando las personas observamos un objeto o leemos una cartilla de lectura o recibimos luz, esta imagen y esta luz pasa a través de los medios refractivos del ojo, a través de la córnea, la pupila, el cristalino y el humor vítreo, para llegar finalmente a la retina, en donde se va a proyectar como lo que queremos ver. Y esto se va a producir de forma adecuada en gran medida también porque el lente que está al interior del ojo está enfocando esta imagen. Y lo está haciendo de manera apropiada, ¿verdad? Que es lo que yo le estoy demarcando acá. Este es el cristalino, que es transparente cuando nacemos. Y en la medida que avanzan los años, o en personas que han tenido un trauma, ocurre mucho antes, o incluso en niños recién nacidos que presentan cataratas congénitas, vemos que estos factores inciden en la transparencia del cristalino y con los años lo van opacando. Y esta opacificación habitualmente ocurre desde el centro hacia la periferia
Y como pueden ver en esta animación, esta opacificación se va tomando la totalidad del lente que en un comienzo era transparente y por eso se llama cristalino, y lo va transformando en un lente opaco o catarata, que como pueden ver en la animación, finalmente entonces redunda en que la imagen que vemos ya no se ve claramente. Esta catarata crece con los años, con el paso del tiempo, y ese aumento en la densidad óptica y en la disminución en la transparencia del cristalino finalmente hace que vayamos perdiendo progresivamente la capacidad de ver, la nitidez de las imágenes y también la calidad de los colores y del contraste. Y a esto es lo que llamamos entonces una catarata. Entonces, en un paciente que tiene un cristalino claro, podemos ver en esta simulación que es capaz de ver a distintas distancias, puede ver los contrastes y los colores, y en la medida que van apareciendo cataratas, cuando son moderadas ya empezamos a perder nitidez, empezamos a perder calidad del color y calidad del contraste. Y estos son los síntomas que más frecuentemente revelan los pacientes que presentan cataratas visualmente significativas. En primer lugar, la gran mayoría de los pacientes tiene algún grado de visión borrosa o de disminución de la agudeza visual, mejor corregida. Algunos pacientes se van a quejar también de imágenes como dobles con un solo ojo. Un porcentaje no menor de los pacientes también se va a quejar de encandilamiento o sensibilidad a la luz que le impide muchas veces hacer actividades que anteriormente sí podían hacer, como conducir de noche o como poder estar tranquilamente a la luz del sol o muchas veces también hacer actividades que requieren de luz natural como actividades artísticas, etcétera. Hay algunos pacientes también que solo se quejan de mala visión nocturna o mala visión de contraste y esto les impide realizar muchas veces actividades que requieren una menor intensidad de luz. Y otros pacientes se van a quejar de que los colores ya no se ven con la intensidad o con la claridad que se veían antes. Muchas veces las hojas de los árboles no se ven con el brillo, con la nitidez que normalmente lo percibían previamente. Y muchos pacientes van a ver sencillamente una imagen más oscura o más opaca. Cuando hablamos de catarata, no podemos dejar de mencionar el impacto que tienen en la salud visual a nivel de la población en general, porque siendo una condición tan prevalente, tan común, podríamos decir que todas las personas después de una cierta edad tienen algún grado de catarata. Y es por eso que esta se considera hoy en día la principal causa de ceguera en el mundo. Se estima que más de 20 millones de personas hoy en día son ciegas de un ojo por culpa de las cataratas. Y esto es más significativo, es más prevalente en países como el nuestro, en vías de desarrollo, en donde se estima que entre el 50 y el 90% de las cegueras en estos países en desarrollo está causada por la presencia de cataratas. Sin embargo, esta es una ceguera o una pérdida de visión parcial que siempre es reversible. Y la forma de revertirlo es a través de una cirugía, que consiste básicamente en remover este lente opaco, sacarlo de la bolsa que normalmente ocupa al interior del ojo y reemplazarlo por un lente. La mayor parte de las veces este lente va a ser un lente que está ubicado en la misma localización en donde estaba el cristalino opaco, y a través de esta cirugía, que se considera hoy en día una de las cirugías más altamente costo efectivas que existen, podemos incidir significativamente en muchas variables, y una de ellas es que aumenta significativamente las horas productivas, al menos entre 1 y 2 horas día por cada persona que se somete a esta intervención, aumentando su independencia, mejorando su calidad de vida y ayudando a acercar su ingreso per cápita al de las personas que no están impedidas visualmente. ¿Y cuándo consideramos operar las cataratas? Bueno, cuando la baja de la agudeza visual, mejor corregida, es significativa para el paciente porque le impide realizar actividades que anteriormente podía realizar, o le impide trabajar con libertad, le impide acercarse a un computador y desarrollar una actividad
laboral o una actividad recreativa, o en algunos casos practicar algún deporte, etc. Y esto le merma en una proporción significativa su calidad de vida, consideramos operarla. También vamos a pensar en operar las cataratas cuando produzcan un defecto refractivo, es decir, la necesidad de usar anteojos que anteriormente el paciente no requería, y especialmente cuando este defecto refractivo sea mal tolerado por el paciente. Muchos pacientes que tienen cataratas en un solo ojo, o la catarata es más significativa en un ojo que en el otro, terminan requiriendo un anteojo que es significativamente distinta su corrección en un ojo en comparación al otro, y a esto le llamamos anisometropía. Y esto muchas veces no es bien tolerado y nos motiva a considerar entonces la cirugía en ese peor ojo. También hay pacientes que dependen 100% de los anteojos, y esa dependencia se ha acentuado por la presencia de cataratas y les impide a veces tener libertad para hacer deportes o para pasar, digamos, de una distancia larga a una distancia corta, una distancia intermedia, y comenzar a necesitar 3 pares de anteojos distintos o un anteojo multifocal para algunas cosas y para otras otro tipo de anteojos. Y estos pacientes muchas veces también consideramos entonces como una forma de cirugía refractiva la cirugía de cataratas también. Por otra parte, hay pacientes que van a necesitar poder manejar de noche, o van a necesitar poder tolerar la luz de mejor forma, y también en esos casos vamos a considerar la cirugía de catarata. Y finalmente, cuando las cataratas pasan mucho tiempo en el ojo, a veces no generando tantos problemas desde el punto de vista visual, muchas veces la catarata se puede hidratar con los años, puede engordar, crecer, y ese aumento de volumen al interior del ojo del cristalino, o la catarata en este caso, puede generar problemas secundarios como la presencia de un glaucoma, que es una enfermedad en donde aumenta la presión por una falta, por un conflicto de espacio al interior del ojo, y eso también muchas veces es una causa que nos motiva a remover esa catarata. Esta es una cirugía que ya tiene bastantes años, bastantes décadas. De hecho, en el año 1950 se realizó la primera cirugía de catarata exitosa con implante de lente intraocular. Y desde entonces, en los últimos 70 años, se han ido introduciendo diversas mejoras en la cirugía. Y probablemente el hito más notorio ha sido en la década de los 70, la introducción del ultrasonido como una técnica, como una forma de remover y aspirar el cristalino a través de una microincisión, de una incisión muy pequeña en el ojo, transformando esta cirugía en una cirugía muy poco invasiva y con un control postoperatorio y con un efecto sobre la forma del ojo que es mínimo. Tanto así que hoy en día se considera que esta cirugía tiene una tasa de éxito altísimo, por sobre el 99%. Y esta introducción del ultrasonido ha significado entonces que a través de incisiones de 2 milímetros aproximadamente podamos hacer todo, que básicamente es remover un cristalino opaco y reemplazarlo por un lente que se inyecta también a través de esta pequeña incisión. Es un lente que viene de alguna forma comprimido y se expande al interior del ojo, restituyendo el enfoque y mejorando la calidad de vida. Y si bien la gran mayoría de los pacientes recuperará la visión con una pura intervención, hay un porcentaje de pacientes que pueden presentar complicaciones. Afortunadamente, este 1% a 2% de complicaciones transitorias que se producen en la cirugía de catarata, la gran mayoría de ellas son corregibles, la gran mayoría no necesitará de otra intervención quirúrgica, sino que muchas veces de un tratamiento médico, a veces un tratamiento con gotas, otras veces un tratamiento con medicamentos orales. Sin embargo, si hablamos de cirugía de catarata, también tenemos que hablar de las complicaciones más graves. Y afortunadamente, menos del 1% de los pacientes que se operan de cirugía de cataratas hoy en día presentan alguna complicación grave.
Y estas complicaciones podríamos, digamos, identificarlas en tres fundamentalmente. La presentación de una infección intraocular, que afortunadamente hoy en día es una de las tasas más bajas que hemos visto en la historia de la cirugía de cataratas, con una tasa de incidencia que se estima en 1 cada 2.000 pacientes que se operan de catarata pueden presentar una endoftalmitis, que es el nombre técnico de una infección de las cavidades internas del ojo, incluyendo la cavidad más posterior. En segundo lugar, la presentación de un desprendimiento de retina como consecuencia de la cirugía de catarata es afortunadamente también un evento raro que ocurre aproximadamente en 1 de cada 1.000 pacientes. Y finalmente, la presencia de una hemorragia muy severa es también una complicación rara, afectando un número muy por debajo del 1% de los pacientes. Si bien estas tres complicaciones son probablemente las más graves que un paciente que se opera de cataratas puede presentar, afortunadamente son muy raros, e incluso en los casos en que se presentan estas complicaciones, siempre hay un tratamiento que podemos ofrecer para revertirla e intentar mejorar el pronóstico, que en algunos de estos casos efectivamente va a ser peor que en los casos en los que no se produce. A continuación quería pasar a comentarles algunos aspectos de la cirugía misma y de cómo se lleva a cabo. Y durante los 70 años en los que se ha desarrollado esta cirugía, inicialmente se efectuaba con una incisión muy grande y una técnica no tan depurada, y de a poco se ha ido, por así decirlo, limpiando y mejorando la calidad y acortando el tiempo. Inicialmente la cirugía de cataratas tomaba alrededor de 1 hora en desarrollarse, y hoy día no toma más de 10 o 15 minutos. Y es una cirugía que se hace bajo visión de microscopio para facilitar la observación del ojo y el acceso a las, digamos, partes que se van a intervenir. En segundo lugar, usamos una máquina que es un facoemulsificador, que consiste en un aspirador que a la vez aplica una cantidad de ultrasonido y inyecta líquido al ojo, y de esta forma, a través de una pequeña sonda que tiene un diámetro de menos de 1 milímetro, podemos dosificar una cantidad de energía directamente sobre este cristalino opaco, disolverlo, aspirarlo, respetando la anatomía del ojo, y posteriormente inyectar un lente intraocular que se ha calculado de acuerdo a una serie de fórmulas y de inteligencia artificial que incorporan resultados de cirugía catarata en distintas partes del mundo, y que con una alta tasa de éxito puede calcular cuál va a ser el mejor lente para cada paciente, y ese lente se manda a pedir, se manda a encargar, y está hecho a la medida de cada paciente. Y en este procedimiento, la verdad es que es una cirugía breve, que, como les comentaba, requiere de una incisión muy pequeña, de 2.4 milímetros, que se fabrica con un cuchillete diamantado, muy preciso y de un tamaño previamente definido. Y para esta cirugía, la mayoría de las veces nos basta con una anestesia tópica, una anestesia en gotas, o también una anestesia en la cual se aplica una pequeña cantidad de anestésico alrededor del ojo, pero de manera poco invasiva, y acompañado habitualmente de una sedación consciente, en la cual el paciente está despierto pero está tranquilo, de manera de que pueda colaborar con nosotros y a la vez sentirse confortable durante este procedimiento. La cirugía la realizamos en forma ambulatoria en la inmensa mayoría de los casos, y es una hospitalización que llamamos hospitalización transitoria, y en nuestra clínica se hace en una modalidad que llamamos de flujo corto, en la cual los pacientes ingresan a una sala de espera con cierto aislamiento, pasan a un pabellón
y luego vuelven a esta sala de espera o sala de recuperación, y todo este, digamos, proceso habitualmente no tarda más de 3 horas. Teniendo, como es un procedimiento muy local, con anestésicos locales y breve, y es un procedimiento poco invasivo, la verdad es que tiene una muy baja también incidencia de complicaciones generales, de complicaciones sistémicas, ya sea cardiovasculares o respiratorias, haciéndolo de manera apropiada. Y ahí a la derecha ustedes pueden ver cómo se aprecia a la biomicroscopía un paciente que tiene un cristalino, que está opaco, y eso llamamos catarata, y cómo después de la cirugía se restituye la transparencia de los medios y podemos ver el aspecto de un lente intraocular después de la cirugía. ¿Y qué ocurre una vez que el paciente ya se ha sometido a la operación y hemos visto los resultados que vemos en la gran mayoría de los casos? Habitualmente ese mismo día el ojo queda protegido con un escudo transparente. Dependiendo del tipo anestésico, si es que fue una inyección o si es que fue con gotas, puede ser necesario dejar el ojo con un parche también durante algunas horas, habitualmente a la espera del control postoperatorio, que es el mismo día en la noche o al día siguiente dentro de las primeras 24 horas. La verdad es que la cirugía en sí no es dolorosa y el postoperatorio en general también es muy bien tolerado. La gran mayoría de las veces no consideramos el uso de analgésicos orales y basta con los colirios o las gotas que vamos a prescribir como tratamiento para después de la cirugía. Los medicamentos que el paciente use de forma habitual, como medicamentos para la hipertensión arterial o medicamentos para la dislipidemia o para la diabetes, pueden ser administrados de forma regular, de forma habitual. Los pacientes después de la cirugía de catarata se pueden bañar, se pueden lavar el pelo y pueden utilizar los ojos con total normalidad, pueden ver televisión, leer, etc., en la medida de que el confort o la visión que vayan desarrollando, que vayan recuperando en las próximas horas o en los próximos días se lo permita. Y sí se requiere de 3 controles postoperatorios que son de rutina. El primero, que es dentro de las primeras 24 horas, el segundo control, que es aproximadamente el 7º día después de la cirugía, y el último control, que es a los 30 días o completado un mes de la operación. Y es muy importante que durante el postoperatorio temprano y en un plazo aproximado de 2 a 4 semanas, dependiendo del tipo de cirugía, dependiendo de la técnica que se haya usado, les pedimos a los pacientes que no se aprieten el ojo, especialmente que no se lo rasquen enérgicamente, y para esto les ofrecemos un cono protector que pueden usar para dormir durante este periodo. Les pedimos también que eviten realizar movimientos bruscos de cabeza y también que eviten desarrollar actividades que consideramos deportes de riesgo para la cirugía ocular, como cualquier deporte en donde ocupemos pelotas de alta energía, como tenis, squash, o deportes de contacto. Y también les pedimos que eviten levantar peso digamos, de forma muy enérgica, porque esto puede generar problemas con la cirugía durante las primeras 2 a 4 semanas. En la medida que hemos ido, digamos, en distintas partes del mundo recabando información de nuestros pacientes, siempre surgen preguntas que son muy similares y por eso que he rescatado algunas de ellas y se las voy a presentar y les voy a comentar las respuestas a manera de redondear un poco el tema. Muchos pacientes nos preguntan cuándo pueden conducir después de una cirugía de catarata y la respuesta es que cuando su visión se los permita. No hay una contraindicación formal para conducir ni para utilizar la vista, los ojos para mirar televisión o leer. Y el rango en que los pacientes recuperan la visión después de una cirugía de catarata es variable. Aproximadamente la mitad de los pacientes va a recuperar el 100% visión dentro de los primeros 3 a 5 días
Y la otra mitad de los pacientes va a demorarse un poco más, 1 o 2 semanas, y en algunos casos, especialmente cuando las cataratas se han operado más bien tarde y la catarata es mucho más dura, se requiere mayor energía de ultrasonido para removerla, evidentemente que el ojo se va a inflamar un poco más y la recuperación va a ser un poco más lenta. Otra pregunta que nos surge con mucha frecuencia es ¿cuándo pueden volver a hacer deporte? Y la respuesta es que depende. Depende del tipo de deporte. Si el deporte que practican es liviano, es decir, no requiere de levantar peso intenso, no requiere de tener riesgo de recibir un pelotazo en el ojo, pueden volver habitualmente dentro de la primera semana, cuando ya la visión se los permite y cuando la inflamación del ojo no está generando molestia. Es el caso de deportes como bicicleta, bicicleta estática, elíptica o golf. Cuando hablamos de deporte de riesgo, como tenis, fútbol, handball, básquetbol o deportes de mayor contacto, como algún tipo de arte marcial o eventualmente incluso yoga, en donde vamos a estar en algunas posiciones con la cabeza muy abajo y generando una maniobra de Valsalva, es decir, un aumento de la presión torácica, o cuando vamos a estar sumergidos en el agua, nosotros consideramos esos como deporte de riesgo y les pedimos a los pacientes que esperen un mes para volver a integrarse a ese tipo de actividades deportivas. Hay otra pregunta que surge con mucha frecuencia, que es si es que existe alguna restricción para los viajes en avión, porque hay cierta sabiduría popular de que algunas cirugías oftalmológicas pueden tener complicaciones con los cambios de presión de la cabina. La cirugía de catarata no es una de ellas. Nosotros no utilizamos gas, no dejamos gas dentro del ojo y por lo tanto no hay cambios de volúmenes significativos con los cambios de presión de un avión, así que cuando el paciente se encuentre en condiciones puede hacerlo, puede viajar en avión y no hay restricciones más allá de que necesitamos controlarlo al día, a los 7 días y al mes, como dije previamente. Muchos pacientes también se interesan en la cirugía de cataratas como una forma de dejar de usar anteojos. Y esto es porque hoy en día, con el advenimiento y el desarrollo de nuevos lentes intraoculares que corrigen el astigmatismo y que corrigen la presbicia, la verdad es que cada vez más la cirugía de cataratas se ha considerado también como una forma de cirugía refractiva para pacientes de más de 50 años, idealmente más de 55. Y por lo tanto, la mayoría de los pacientes hoy en día, después de una cirugía de catarata, no va a necesitar anteojos en forma permanente. Algunos de ellos van a necesitar anteojos para realizar una sintonía fina, como para conducir de noche o para tener una visión un poquito más nítida. Muchos pacientes hoy en día optan por una cirugía de catarata para quedar enfocados a la distancia y seguir utilizando anteojos de lectura como lo han hecho desde después de los 40 años, pero también cada vez más pacientes optan hoy en día a la implantación de un lente intraocular multifocal, que es un lente que nos permite hoy día restaurar el enfoque tanto de lejos como de cerca y permitir que un paciente no vuelva a necesitar anteojo en una cirugía que no tiene fecha de expiración, porque estos lentes se mantienen sin cambio a lo largo de los años. Y finalmente, la última pregunta que quería comentarles, y con esto cerramos, es si es que existe algún tratamiento alternativo a la cirugía de catarata. La verdad es que hoy en día se están desarrollando algunos medicamentos con el objetivo de tratar de retrasar el desarrollo de cataratas, pero la verdad es que hoy en día no existe un tratamiento médico para las cataratas y si es que no se tratan, solamente van a progresar y la visión empeora a lo largo de los años. En la mayoría de los pacientes, esta progresión es lenta y nos permite buscar con tiempo el mejor momento para realizar la cirugía y para restaurar la visión a lo que era previamente, pero hoy en día ese es el tratamiento de elección. Y cuando uno espera muchos años, esto llevándolo quizás a un extremo,
la verdad es que también pueden producirse complicaciones más allá de la baja visión por la presencia de una catarata muy madura, y ejemplos de esto es uno que ya les comenté, que es que a veces el cristalino puede llenarse de líquido y va engordando y ocupando espacio dentro del ojo, produciendo un problema de manejo de presión intraocular. Y también otra complicación que puede producirse es que se empiece a filtrar material del cristalino cataratoso y se empiece a producir una inflamación intraocular secundaria, complejizando en alguna medida la cirugía de catarata. Y esa sería la última diapositiva.